Bien, no olviden, por favor, siempre registrarse en el chat de la grabación. Por favor, no olviden aquello. Todos se están conectando y empezamos en un par de segundos, dándoles a todos la oportunidad de volver a la clase. Ahí los vamos recibiendo. Me agrada mucho, felicidades su participación. Es así como las clases tienen que interactuarse. Toda duda debe ser aclarada, despejada. Perfecto, creo que hoy han tenido un excelente día que los ha motivado a no estar cansados. Bien. A ver. Perfecto, creo que faltan uno o dos. ¿Qué quiero que... Doctor, Adelante, una Silvia. consulta, sácame de dudas. Andrés, adelante. Cuando se trata de acciones, creo que las acciones no pasan a los herederos. O sea, creo que no llegan a pasar a los herederos, se mantiene entre los socios o entre los accionistas dentro de ese bien, a lo que tenía entendido el doctor, o estoy mal. No, como es un derecho real, tipo además la propiedad, ¿cierto? Hay un principio en derecho civil 4 contratos que se llama presunción contractual. No se olviden que estos 5 copropietarios para adquirir esa propiedad han tenido que firmar un contrato de transferencia, ¿cierto? Han comprado, llamémosle así. Este principio contractual establece, este principio de presunción contractual, establece que quien contrata, sea vendiendo, sea alquilando, sea anticreditando algo, sea prestándose o prestando algo, cualquier cosa, dice, se presume que quien contrata lo hace para sí en su momento, cuando yo firmo, pero también para sus herederos, si yo fallezco. Lo que quiere decir que este quinto propietario que hubiera fallecido, ¿no? Genera lo que en sucesiones ustedes van a ver, Civil 5, genera lo que se conoce como apertura de la sucesión hereditaria. ¿Qué quiere decir? Al fallecer una persona, ¿sí? Se abre la transmisión de su herencia. Se procede a la transmisión de todos sus bienes activos, pasivos incluidos, a favor de quienes le sobreviven al causante, que vienen a ser sus herederos. ¿Ya? Entonces, si en la figura de la copropiedad, como en cualquier otra, aconteciera el fallecimiento del titular, del accionista, lo mismo pasa, por ejemplo, en materia comercial. Eso van a verlo ustedes. Cuando asumamos que no estamos un ratito hablando de la copropiedad, estamos hablando de una empresa SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. En esa SRL está fundada por 5 socios, ¿ya? 5 socios, cada uno con el 20% de capital aportado. Del 100% de capital, cada socio ha aportado su 20%. En esa misma proporción, según reglas del Código de Comercio, ¿sí? Los socios o se distribuyen las ganancias o utilidades, es decir, si cada uno tiene 20%, en esa misma proporción les toca las utilidades al final de la gestión, pero si hay pérdidas, también las soportan en la misma proporción, es decir, 20%. Si uno de estos empresarios, si uno de estos socios falleciera por cualquier motivo, sin importar nada, falleciera, ¿no? Entonces estaríamos frente también a la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque los herederos del socio fallecido tramitarían su declaratoria de herederos y se presentan a la empresa y dicen, asumimos el 20% de cuotas de capital que tenía nuestro fallecido padre. Y se convierten en los socios por sucesión hereditaria. Entonces, todos los bienes que estamos viendo acá,
a excepción de los bienes de dominio público que son del Estado, los bienes considerados atributos de la personalidad que no están dentro del negocio jurídico, absolutamente todos tienen el carácter de herencia, chicos. Este quinto copropietario al fallecer, no va, esa su parte, su porción, su acción y derecho del 20% o su quinta parte, no va a ser dispuesta por los otros 4 copropietarios. Otra cosa va a ser si este señor, uno, no tuviera hijos o descendencia, no tuviera ascendientes, es decir, padres, abuelos, no tuviera esposo o esposa, no tuviera hermanos o parientes colaterales, como se llama, aparece un quinto heredero, que se llama heredero irregular, que es el Estado. Cuando una persona no tiene absolutamente a nadie, el Estado es quien asume la titularidad de sus bienes. Eso con mayor precisión, desarrollo y con mucha profundidad lo van a llevar en materia de derecho sucesorio. Por eso es importante, como todos los civiles, esta materia. Es el vínculo de la persona con los bienes. Fíjense, el pasado semestre ustedes han visto que el nacimiento da comienzo a la personalidad. Derechos reales genera el nexo o vínculo de una persona que ejerce dominio sobre los bienes. ¿Se dan cuenta? En distintas facetas. Ya hemos visto la posesión. En el mismo ejemplo que ustedes ponen, asumamos que 5 personas estuvieran en posesión, no en propiedad, en posesión de un bien, del mismo bien, 500 metros. Fallece un posesionario, un poseedor de los 5. ¿Será que sus herederos pueden reclamar? ¿O es que ahí sí los 4 poseedores restantes ya no tienen solo el 20%, sino el 25%? Porque se transmite en herencia lo que le pertenecía en propiedad al fallecido, al causante. En la posesión, ¿se tiene poder de propiedad o no se tiene? ¿O solamente se es poseedor? No se tiene, solo se tiene posesión y no Claro, tener claro que herederos. sí. Sí, sí, ¿por qué? Porque no tiene el poder de disposición. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a entender la copropiedad antes para continuar. Cuando un propietario muere, cualquiera sea la figura, copropiedad, propiedad horizontal o propiedad como privada que se conoce, lógicamente los bienes son materia de sucesión hereditaria, chicos, ¿ya? Pero no solo los bienes. Si este copropietario tuviera deudas, los herederos no solo asumen el 20% de cuota o de acciones y derechos que tienen, también asumen las deudas. Ya no solamente se heredan los bienes, se heredan también las obligaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, cada propietario puede ceder, arrendar, vender, etcétera, la parte alícuota que le corresponde. Pues es dueño absoluto de una parte, ¿no ve? Adelante, Juan Carlos. Licenciado, disculpe, en caso de heredar de deudas, ¿puede renunciar a la herencia? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Puede. Pasa de que el derecho civil, chicos, es tan amplio, tan lindo, tan exquisito y además no tiene fondo, ¿no? Cada instituto jurídico que ustedes vayan a ver es un mundo aparte, ¿no? Hay libros enteros, digamos, de lo que es la propiedad, de lo que es la posesión, de lo que es la copropiedad van a encontrar. Hay textos enteros de lo que es la propiedad horizontal, porque el derecho civil
da la facilidad de argumentar, de investigar, de proponer. Si yo no estoy de acuerdo con alguno de los criterios que han escrito hace muchos años, Messineo, Meseut, Capitat, Savigny, todos los autores que podrían conocerse en materia de derecho, la investigación, la lectura, me va a dar lugar a que de pronto yo tenga un propio criterio, ¿cierto? La expropiación, por ejemplo. La expropiación es una limitante al derecho de propiedad. Es un alto al derecho de propiedad cuando el Estado, por necesidad o utilidad pública, requiere expropiar su inmueble. Pero hay unas condiciones también para el Estado que le dicen, solo puedes expropiar propiedad privada cuando realmente sea necesario y cuando sea útil para la colectividad. Y para expropiar tienes que pagar un justo precio al propietario. ¿Ya? Le tienes que pagar un justo precio. Si cumples con todos esos presupuestos, adelante, vulnera el derecho propietario, que dicho sea de paso, está en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. El Estado garantiza el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Entonces, eso te llama a leer, a investigar y vas colando, ¿cierto? Si en la herencia resulta que mis causantes, se llaman causantes a los que fallecen, ¿no? Mis causantes de pronto habían tenido más deuda que bienes, ¿no? Hago operaciones aritméticas y digo, pero las dos casas, el lote y el auto que me han dejado, no va a alcanzar para pagar toda esta deuda. Claro que tengo el derecho como heredero de renunciar a la herencia. Tengo el derecho. Lo van a ver en sucesiones. Pero también tengo el derecho, por si no estoy seguro, que antes de renunciar, antes de tomar la decisión de renunciar, puedo aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, se llama. Es decir, señor juez, primero quiero que se haga el inventario para saber cuántos bienes hay y cuántos acreedores tienen mis causantes o tenían mis causantes, a cuánta gente se le debía. Entonces el juez ordena que se haga un inventario de los bienes que tuviera, bienes inmuebles, muebles, autos, cuentas bancarias, acciones telefónicas, todo lo que son bienes. Ordena que se haga un inventario, pero también ordena que se cite, se notifique a los acreedores, es decir, a las personas a quienes los papás, los causantes debían. Entonces, cada acreedor se presenta con su documento, cuánto le debía. Entonces, se cuantifica el valor de los bienes y si las deudas son mayores, lógico, el heredero puede decir, no, ahora que sé que la deuda es mayor que los activos, prefiero renunciar. Y renuncia, ¿no? Y lo que hacen los acreedores es pedirle al juez pues el remate de esos bienes para poder pagar por derecho de preferencia lo que les debían los causantes. Pero si en el inventario resulta que los bienes son un poco de mayor valor que las deudas, entonces el heredero dice, perfecto, acepto la herencia y con estos bienes voy a pagar a quienes se le debe y, señor juez, pido que el saldo que quede me sea entregado. ¿Cierto? Es derecho civil 5, derecho sucesorio. Doctor, ¿Ya? disculpe, pero cuando una persona muere y tiene bienes y sus deudas no serían, digamos, no mueren con ellas o algo así. No, no. Las únicas deudas que van a morir junto con la persona que muere son aquellas que hubieran tenido pagado un seguro. Lo que pasa actualmente con los préstamos bancarios. A momento de que alguien se presta plata del banco, el banco le obliga a comprar un seguro para la deuda. ¿Esto para qué? Para que si falleciera el titular de la deuda, la aseguradora se haga cargo y pague esa deuda al banco y así no se afecte a los herederos. Pero después, chicos, así como se tiene y se adquiere bienes, también lógicamente se adquieren deudas. Y así como los herederos reclaman los bienes, también deben recibir las deudas. En materia de herencia,
No hay la opción de decir, no, 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 señor juez, yo no quiero las deudas, no quiero saber. A mí entrégueme las casas, los bienes, los autos y las deudas. No. O reciben todo, incluidas las deudas, o rechazan todo. ¿Sí? Así es en materia sucesoria. ¿Listo? Licenciado, bueno, una pregunta. Adelante. En caso de un menor de edad, ¿cómo puede heredar? ¿Bajo inventario, bajo un tutor o Ya. cómo es A ver, darse? para que no quede, que nos estamos adelantando a Civil 5, pero para que no quede incompleta la pregunta ni la idea tampoco, ¿ya? Porque tiene que ver con bienes. Con las últimas modificaciones normativas, chicos, hasta antes de la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, la Ley 439, y la promulgación de la nueva Ley del Notariado, ¿no? Hasta antes de la promulgación de esas normas, las declaratorias de herederos, así se llamaban, se hacían ante un juez de instrucción civil. Antes habían juez de instrucción civil, juez de partido civil, ¿ya? Entonces, al ser la declaratoria de herederos procesos voluntarios, porque son procesos voluntarios libres, personales, se declara heredero quien quiere, quien no quiere no lo hace, ¿no? Entonces, se presentaba ante un juez. Si eran mayores de edad, lo hacían de manera personal. Si eran menores de edad, el papá o la mamá que vivía o el hermano mayor hacía el trámite por sus hermanos menores. Hoy por hoy, primero, ya no hay juzgados de instrucción civil ni de partido civil. Todos los juzgados en materia civil se denominan juzgados públicos en materia civil y comercial. Toditos son juzgados públicos, ya no hay instrucción civil nada. Ya, primero. Segundo, ya no se llama actualmente declaratoria de herederos. Se denomina aceptación de herencia. Así como el Código Civil dice en el libro de sucesiones. Aceptación de herencia. Tercero, la ley del notariado, la nueva que ha sido promulgada, delega a los notarios de fe pública realizar los trámites de aceptación de herencia en la vía voluntaria notarial a todas las personas con mayoría de edad, es decir, de 18 años hacia arriba. Ya no lo hacen ante el juez. Pueden hacerlo de manera voluntaria ante la notaría de fe pública. Ya es mucho más rápido. Pero cuando se trata de menores de edad, es decir, aquellos que no han cumplido todavía la mayoría de edad, 18 años, la mamá o el papá que vive lo hace ante el juez en materia civil, como decía el compañero, bajo la figura de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Es la única manera de, llamémosle así, declarar los herederos a los menores de edad. ¿Por qué bajo beneficio de inventario? Porque los menores de 18 años jurídicamente no son capaces, es decir, no tienen capacidad jurídica. Por tanto, al no tener capacidad jurídica, no pueden firmar contratos, no pueden hacer nada, están incapacitados jurídicamente. Entonces, es el juez que en el procedimiento de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, ordena que se haga el inventario, hace citar a los acreedores. De haber deudas, ordena que primero se paguen las deudas y los bienes que quedan libres son entregados, digamos, a favor de los herederos menores. O por lo menos en cuotas o en acciones y derecho, porque pueden tener también hermanos mayores que ya se han declarado herederos en la vía voluntaria notarial. ¿Por qué hace esto el juez? Porque los menores de edad, al no tener capacidad jurídica, no pueden adquirir deudas. Simplemente con supervisión del juez pueden adquirir los bienes dejados por sus papás que han fallecido. Y los jueces son los que controlan que los bienes que pudieran recibir los menores
no sean discrecionalmente vendidos, no sean hipotecados, sino que hay que pedirle autorización al juez. Pero les reitero, eso lo van a ver de manera muy detallada y muy profunda en materia sucesoria. ¿Listo? Bien. ¿A qué se refiere cuando dice cada copropietario puede ceder, puede arrendar, puede vender su parte alícuota? Pues es dueño absoluto de la porción o la cuota que le corresponde, ¿cierto? En toda forma de propiedad se da así. ¿No ven? Pero alguien decía al principio del avance de la materia que cuando hay copropiedad y uno de los copropietarios quiere vender su cuota, su acción, su derecho, su alicuota aparte, primero la tiene que ofrecer a los otros copropietarios. Tienen el derecho de preferencia. Si los otros copropietarios no les interesa comprar, ya no les interesa comprar, entonces recién puede sacar la oferta para terceros de afuera. ¿Cierto? Para terceros de afuera. Eso pasa en la copropiedad. ¿Ok? Ahora bien. Doctor, perdón, ese es Sí. un paso que sí o sí se tiene que dar, ofrecer primero a los copropietarios y después a terceros. Sí. No se puede dar directo que ofrezca a terceros. No, porque pueden observar los copropietarios porque el mismo Código Civil establece ese derecho de preferencia. Ah, y está en el Código Civil eso Está en el establecido. Código Civil. Gracias, doctor. ¿Ya? Bien. Entonces, dos actos de administración y dominio derivan de la copropiedad. ¿Cuáles son estos actos de dominio? Lógicamente, los actos de disposición son dueños, ¿no ve? Tanto jurídica como materialmente. Sin embargo, la actuación o las actuaciones de dominio que puedan tener los copropietarios, fíjense, y ahí está la curiosidad de Alejandro, dice, solo es válido si se lleva a cabo con el consentimiento de todos los copropietarios. Artículo 160 y siguientes del Código Civil. Fíjense cómo se traduce. En la participación proporcional en sus respectivas porciones, tanto en los beneficios como en los daños, pérdidas o cargas. ¿Qué quiere decir? Al ser propietarios, vayamos al primer ejemplo. Si uno de ellos quiere vender, claro que tiene el derecho porque tiene el dominio, tiene el poder de disposición, pero necesita el consentimiento de los otros copropietarios. ¿Por qué necesita el consentimiento? Porque primero les tiene que ofrecer a ellos. Ellos tienen el derecho preferente de comprarle. Y cuando ellos no quieren, no les interesa o no tienen plata, llamémosle así, entonces le autorizan, le dan su consentimiento porque van a firmar junto con él de que se está vendiendo la porción alícuota del copropietario que ha decidido vender. Por eso dice, participan proporcionalmente según sus porciones. Esto es con referencia a los beneficios y a los gastos. Segundo, se presume la igualdad de las porciones de los copropietarios. ¿Qué quiere decir? Como el ejemplo, 500 metros, si son 5, se presume que cada uno tiene 100 metros. Que cada uno tiene el 20% o que cada uno tiene una quinta parte. Salvo prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Resulta que de estos 5 copropietarios, uno tiene el 15%. O mejor dicho, el 25%. ¿Los otros les va a tocar al 20% también o va a disminuir su porción? Va a disminuir, doctor. Ajá. Y esa prueba va a ser pues el documento de transferencia. Y esto se puede dar. ¿Por qué? Porque uno de ellos puede que el total no hagan alcanzar entre todos, uno no tenga lo suficiente para pagar una cuota igual del 20, y uno de ellos diga, bueno, yo voy a comprar entonces una parte, ¿cuánto tienes? Pero va a tener el 25%. El restante 75% se van a dividir entre los otros 4 en formas iguales.
Por eso dice, se presume en la copropiedad que las porciones de los copropietarios son iguales de todos, salvo prueba en contra o salvo que se demuestre lo contrario, quiere decir. Lo que quiere decir que no es una regla imprescindible que cada copropietario siempre tenga la misma proporción que los otros. Puede ser que uno o dos tengan más que los demás. Va a depender mucho cómo compran a momento de la transferencia. 3. Cada copropietario puede servirse del bien conforme el destino que le dé, de manera que no perjudique el interés de los demás ni impida el uso de esas partes según su derecho. ¿Ya? D. Cualquier propietario tiene derecho a obligar a los demás a que contribuyan con los gastos de conservación del bien. Ajá. Ese lote se llena de arbustos, se llena de maleza, hay que limpiarlo, por así decirlo. Si son 5, solo uno puede o debe pagar o deben pagar los 5. Los 5. Tendrían que ser los 5. Doctor, pero ¿qué pasa acá, hablando de este punto? Si son 5, por ejemplo, y 4 de ellos nunca han participado o colaborado en la limpieza y solo hace uno. Ah, ya. Si ese uno, por responsabilidad, porque se vea bien, ha hecho pintar el muro, ha hecho hacer la limpieza, ha llegado el momento de poder disponer de ese bien, el que ha pagado tiene que cobrarse todo lo que ha gastado en partes iguales a los otros 4. Doctor, Tarde o ¿qué pasa temprano, si, igualito disculpe, tienen que doctor, pagar. Así dice el qué pasa Código si uno Civil. se dispone a vender y entonces los demás se acatan a la Exactamente, partición se de descuenta el conservación? que ha pagado y dice, me deben tanto, no pueden hacer nada. Ahora, No, pero doctor, sí, a la partición, ¿qué parte estaría vendiendo el que quisiera vender su parte, digamos? Porque me no, dices que es pro indivisible, ¿o ajá, cómo era? la porción que le corresponde cada uno puede vender. Primero ofrece a los otros copropietarios y si no les agrada, no les interesa, saca fuera la oferta. Ahora, si uno o más de los copropietarios no han participado en los gastos de conservación, mantenimiento, mejora, y solamente ha sido uno, ese uno que ha pagado tiene todo el derecho de que a momento de vender el inmueble todos o los que no han participado estén vendiendo su cuota parte, pedir que se les reembolse, se les restituya conforme les toque a cada uno. Lo puede hacer. Doctor, y en este punto, pero disculpe, ¿cómo podría demostrar es una persona que ha estado manteniendo por los gastos que ha realizado? Todo eso, ¿cómo se demuestra? ¿Con notario tendría que hacer? No puede hacer, Está en... depende cómo contrata, lo puede hacer con facturas, lo puede hacer con recibos, lo podría hacer con acta notariada, lo podría hacer en testimonio de los otros vecinos o de aquellos terceros que vean, ¿cierto? Por todos los medios de prueba se puede demostrar. Pero licenciado, cada copropietario no tienen estatutos No, donde puede ser, a ver, una copropiedad no solamente se puede dar en un lote baldío. El lote baldío es ejemplo. Una copropiedad se puede dar en un condominio cerrado, se puede dar en esas ofertas que ofrecen, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no ve? Ciudad Bella, Ciudad de la Sierra, copropiedad. Por eso, lo que vamos a tener que entender muy bien aquí, es muy distinto el tratamiento en la propiedad horizontal. ¿Qué es la propiedad horizontal? Es una forma de derecho propietario privado, pero al mismo tiempo copropiedad. Ejemplo, los edificios, condominios, llamemos así. Yo soy propietario de mi departamento y soy propietario absoluto. Mi departamento es en el tercer piso, el 3A.
¿ya? Ese es mi departamento. Eso me pertenece solo a mí. Y hay 15 pisos, 50 departamentos, digamos. ¿Cierto? Cada propietario lo es de su departamento. Pero al mismo tiempo somos copropietarios, pero de las áreas comunes. Ascensores, gradas, jardines, churrasquera, piscina, pasillos, qué sé yo. Áreas comunes. Pero somos dueños absolutos de nuestro departamento. Esa es la propiedad horizontal. En cambio, la copropiedad, primero, no es divisible. No se distingue, esta parte es de mí, estos 100 metros de aquí, no. Todos son en porciones, alícuotas, porcentajes o quebrados, dueños de todo. De todo. ¿Ya? Eso es lo que no vamos a tener que confundir con la propiedad horizontal. Asumamos que el condominio cerrado Campo Verde tiene 5 casas, pero lo han hecho en régimen de copropiedad. Lo que quiere decir que los 5 son dueños al mismo tiempo de las 5 casas. Y al mismo tiempo son dueños de las áreas comunes, las calles, los paseos, los parques, los jardines. ¿Es viable, será viable conformar un bien inmueble en la modalidad copropiedad de esa manera? ¿O convendría hacerlo en el régimen de propiedad horizontal? Propiedad horizontal, doctor. Claro, Sí, porque si horizontal. fuera en el régimen de propiedad horizontal, en la propiedad horizontal identificamos 2 tipos de derecho de propiedad. La propiedad privada individual y la propiedad común. La propiedad privada individual es yo soy dueño de mi casita aquí en el condominio o de mi departamento, yo, el único. Aquí no entra nadie más que no sea yo. Pero al mismo tiempo con los demás dueños de las otras casas o departamentos, soy copropietario de las áreas comunes. ¿Se dan cuenta? En el régimen de propiedad horizontal. En el régimen de copropiedad, no. ¿Por qué el inciso E lo he marcado con rojo? Fíjense lo que dice. Primero el inciso D dice, cualquier copropietario tiene derecho a obligar a los demás que contribuyan con los gastos de conservación del bien. Perfecto. Y el E dice, solo podrán eximirse de la anterior obligación, ¿qué quiere decir? Aportar con los gastos de conservación, ¿no? El que renuncie a la parte que le pertenece en la copropiedad. Asumamos que nosotros somos copropietarios de un balneario privado, es copropiedad de nosotros. Tenemos la cancha de fútbol, la cancha de tenis, la cancha de beach volley, sauna, la piscina, tenemos la churrasquera, un salón de eventitos, nosotros somos dueños. A veces alquilamos y a veces lo usamos nosotros. Somos copropietarios en acciones y derechos, en cuotas. Pero resulta que yo no me interesa utilizar la churrasquera nunca, ni el salón de eventos, no lo voy a hacer. Pero mantenerlo, limpiarlo, cuesta. Pero en la copropiedad, chicos, yo puedo renunciar a usar, no estoy renunciando a mi derecho, estoy renunciando a usar la churrasquera y el salón de eventos y por tanto no voy a aportar para su conservación. ¿Por qué no voy a aportar? Porque no voy a usar, estoy renunciando a usar y gozar de esa parte por no pagar el mantenimiento. En la copropiedad se lo puede hacer, pero lógicamente no tiene que usar, porque si usa le cobran. Pero fíjense que en la propiedad horizontal, dueño de mi casita, dueño de mi departamento, pero copropietario con los demás de las áreas comunes, y áreas comunes en un condominio en el régimen de propiedad horizontal puede ser también una churrasquera, un salón de reuniones o eventos, la piscina, el sauna, jardines, las canchas, qué sé yo, son áreas comunes.
tienen áreas comunes. Pero en una propiedad horizontal, yo no puedo decir, no, yo no voy a pagar los gastos de conservación del ascensor, por ejemplo. No, yo voy a usar las gradas, nunca me voy a subir al ascensor. En el régimen de propiedad horizontal, usen o no usen un área común, la ley civil dice, el Código Civil, se debe pagar. Se debe pagar. No hay aquí, no voy a usar y por eso no pago. No, todos pagan. En ambas figuras, más en la propiedad horizontal que en la copropiedad, sí o sí, deben haber estatutos y reglamentos. Así está normado. Esto no quiere decir, dependiendo de la estructura que le den a una copropiedad, esto no quiere decir que no puedan tener estatutos, pero esos estatutos tienen que estar adecuados a lo que dice el Código Civil con referencia al artículo 158, donde está el régimen de la copropiedad. Lo que quiere decir que en el estatuto de una copropiedad tengo que respetar el inciso D y el inciso E, por ejemplo. El E dice que uno puede eximirse, un copropietario puede eximirse de pagar la obligación, anterior obligación, dicen, ¿no ve? Cuando renuncia a hacer uso de esa parte común. ¿Se dan cuenta? Pero en la copropiedad el mismo Código Civil no permite. Es como si les dijera, no uses o no uses, debes pagar igual que todos. ¿Ya? Por eso he hecho mucho énfasis, en principio con el documentalcito y después para reforzar este tema, que lo vamos a acabar con calma, ¿no? A efectos de que cuando tengamos que arribar al tema de la propiedad horizontal, tengamos que distinguir ambos institutos jurídicos. Adelante, Silver, ¿qué querías decirnos? Sí, usted decía que en la copropiedad horizontal, La propiedad el horizontal. copropietario, sí, no puede el copropietario eximirse de pagar, digamos, mantenimiento por el uso de una área, ¿no es cierto? Así es. Pero, ¿qué pasa en el otro caso? Por ejemplo, la puerta es un área común. La Eso de nadie afuera. puede decir La de de afuera, afuera. ¿no? La de ingreso principal. Exactamente. Esa sí, quiera o no quiera, es un área común y no se puede renunciar a ese tipo de Exactamente, área. porque si no, ¿por dónde entraría? Sí, entonces, en este caso, sí o sí le correspondería pagar, aunque diga que ha renunciado, ¿no es cierto? Claro, En si un es una hipotético caso, pero copropiedad, no puede renunciar de ninguna manera a ese tipo de claro, servicio, ¿no? claro que sí. Claro que sí. Por eso les digo, en derecho civil siempre van a encontrar la palabra salvo o excepto, ¿no ve? Una cosa dispone la ley, pero siempre respeta el acuerdo que puedan tener las partes. Cuando dice salvo, el lineamiento que dispone el Código Civil es la regla. Cuando se ponen de acuerdo las partes, es la excepción. Por eso dice salvo, ¿cierto? Salvo. Entonces, también respeta su posición de las partes. ¿Listo? Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Estamos llegando lamentablemente al final, pero me ha agradado la clase. Quiero que sea así, quiero que pregunten. No importa si nos tenemos que tomar 2 sesiones para terminar el tema, lo vamos a hacer. Vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a continuar hasta finalizar el tema. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, me la hacen en la próxima clase. Listo, muchas gracias, licenciado. Listo, chicos. Muchas Que les gracias, vaya muy licenciado. bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muy buena clase, doctor. Muchas gracias. Se cuida. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias.